más que fueran hechos del Espíritu Santo, ya que la obra del Espíritu Santo en acción que se manifiesta en este libro. La naciente iglesia necesita el poder del Espíritu para poder ir y llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Pues hoy vamos a estar viendo cómo Pedro enfrenta a Simón el Mago, cómo lo confronta por su desviación, por su idea torcida acerca del don del Espíritu Santo. La idea de Simón era completamente mercantil, y eso es lo que va contra lo que va Pedro en ese momento. Además, revela el corazón de Simón, el mago, ¿verdad? Entonces vamos a leer nuevamente para tener el contexto de los versos 4 hasta el 25 del capítulo 8 de Hechos, que dice, como está escrito: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en guerra de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Hasta ahí la palabra del Señor. Los versículos que vamos a analizar y en los que nos vamos a enfocar hoy son prácticamente los versos 18 al 21. Viéndolos bien, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, hemos venido viendo cómo
cómo el Espíritu Santo está haciendo una obra en Samaria, una obra de salvación, una obra de arrepentimiento, una obra de convencimiento de pecados. En una iglesia van a haber convertidos y convencidos. Hay una diferencia entre ser convertido y estar convencido de que esta es la verdad. Pues esto es lo que sucede con Simón. Simón está convencido de que lo que ve, ha visto a través de Felipe y ahora a través de los apóstoles es el Evangelio, pero no ha sido convertido, ni nunca será convertido, porque hay alguien que conoce más profundo que nuestra intención está escudriñando el corazón de cada persona. Recuérdense las palabras de Jesús: es necesario que la cizaña y el trigo caminen juntos, son del mismo campo, reciben el mismo tratamiento, el mismo cuidado, pero hay una sola diferencia que los hace diferentes el uno del otro, y es el fruto que produce. La cizaña nunca producirá fruto, mientras que el trigo producirá mucho fruto. Eso es lo que está sucediendo en este contexto. Ahora pensemos lo que está sucediendo. Pedro está confrontando, ha ido con todo contra Simón. Y más específicamente, va con todo contra el espíritu que está detrás de Simón, que es Satanás, el que está detrás de todas las intenciones de Simón. Entonces, Pedro va con todo porque tiene discernimiento de que lo que está sucediendo no es de Dios. Ninguna persona que les pida dinero por un favor está haciendo algo bueno. Es decir, si una persona viene a orar por ustedes y les pide dinero por esa oración, tengan mucho cuidado, porque esa persona no es de Dios. Porque si bien es cierto, el obrero es digno de su salario, nunca el Señor dijo que deberíamos pedir remuneración por nuestro servicio a los demás. Hermanos, en cierta ocasión dice que estaba un pastor en un restaurante. Había llegado a comer, a almorzar específicamente, y estaba otra persona al lado de él. Cuando le sirvieron los alimentos, el pastor inclinó su rostro, dando gracias por los alimentos a Dios. Mientras oraba, escuchó el murmullo y como que a alguien no le pareció lo que estaba haciendo. Cuando levantó la vista, se dio cuenta que aquel hombre que estaba en la otra mesa hacía caras y decía cosas muy vagas. Y le preguntó, no pudo soportar al otro hombre, y le preguntó al pastor: ¿hay algo malo en sus alimentos? El pastor le dijo: no, nada malo. Y le dijo: ¿no le gusta lo que le han traído, lo que le han servido? Dijo: no, todo está bien. Le dice: ¿y entonces por qué usted inclina su rostro? Le dice: para dar gracias a Dios. Entonces le dice a aquella persona: usted es uno de esos. Usted es uno de esos. El pastor le dice: ¿a qué te refieres con usted es uno de esos? De esos, aleluya, que a todos le dan gracias. El pastor le dice: ¿nunca das gracias? No das. Porque todo lo que yo me como, todo lo que yo consumo, todo lo que yo tengo, es gracias a mi inteligencia y mi esfuerzo. El pastor no pudo contenerse y le dice: entonces, le dice el pastor, tú eres como mi perro. Parece fuerte las palabras. Tú eres como mi perro, entonces. ¿Cómo así? Mi perro, yo le sirvo los alimentos y va de una vez y consume los alimentos de una vez, porque él no tiene razón para dar gracias, pero yo tengo inteligencia y por eso es que yo le doy gracias a Dios, porque reconozco que todo viene de Dios. Hermanos, en cierta ocasión estaba un pastor en
registrándose para abordar el avión. Ya prácticamente todo estaba listo, solo estaba terminando los últimos chequeos la aerolínea. Cuando llega un hombre y le dice, un ateo, y empieza a confrontar a aquel pastor. El pastor se molestó tanto por la palabra porque no tenía razón de por qué está molestando la persona. Y dice que golpeó con tanta fuerza el mostrador que el hombre se asustó. Sí, el que lo estaba molestando y se asustó, también la persona que lo estaba atendiendo. Todo el mundo se echó para atrás al golpe del pastor. Y le dijo, nunca más me vuelvas a mencionar el nombre de Jesús de la forma despectiva como ha mencionado el nombre de Jesús. Puedes maldecirme a mí, puedes decir todo lo que quieras de mí, pero no de mí, Señor. A Él lo respetas y respetas su nombre. Dice que el hombre entraron al avión en primera clase, todo, y el hombre quedó sorprendido porque nunca en la vida lo habían confrontado de la manera como este pastor lo confrontó. Hermanos amados, la apologética es el arte de defender la fe. Ahora piensen ustedes, lo que Pedro está haciendo es una forma de defensa de su fe, que él cree. Y se da cuenta de que ese hombre, que Simón, no ha nacido de nuevo. Y como él no conoce, en realidad no conoce cuáles son los elegidos y quiénes son los que van a ser salvos, su deber como ministro del Evangelio es predicarle a todo el mundo el Evangelio. Será Dios el que va a salvar, el que va a entrar en el corazón de esa persona y salvar. Pues este es el caso de Simón. Aunque todo apunta de que Simón no es salvo y que es una persona sin escrúpulos y que es una persona que es usado por el enemigo para crear confusión en el pueblo de Dios, Pedro no sabe si es de los elegidos. Reconoce su desvío, reconoce que es un hombre con malos sentimientos, reconoce que es una persona que no merece estar en el círculo que está, pero Pedro va a él y le predica el Evangelio. Arrepiéntete de tu mal pensar. Este es el trabajo que nosotros tenemos. Lucas narra en dos partes la historia de Simón y no se vuelve a mencionar a Simón. De hecho, solamente se menciona a Simón como parte de la secta de los gnósticos. En la historia secular, ni siquiera se menciona en la Biblia, nunca más se menciona, o por lo menos en el libro de los Hechos, no se menciona, Lucas no lo menciona más a Simón. Parece que Simón sí fue con Pedro en un viaje misionero, pero fue para oponerse a Pedro todo el tiempo. Parece que estuvo también con Pablo, pero era para crear confusión donde Pablo y Pedro iban a anunciar el Evangelio. Pero Lucas está presentando la historia de Simón en dos partes. La primera parte es su conversión, porque es una conversión entre comillas. Fíjense bien cómo sabemos nosotros si este verdaderamente era cristiano. Primero, dice que los hermanos de Samaria recibieron el Espíritu Santo, pero Simón no. ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Los únicos que reciben el Espíritu Santo son aquellos que han nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios, no pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces Simón demuestra de que él no es salvo, porque mientras los samaritanos les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo, Simón no. Entonces, hermano, la segunda vez que encontramos ya es en los versículos que hemos leído, donde se describe
las intenciones de Simón. Entonces, de los versos 9 al 13 se está describiendo su posible conversión. Y de los versos 18 hasta el 24 se describe las intenciones malvadas de Simón. Hermanos amados, es imposible que un cristiano nacido de nuevo no sea lleno del Espíritu Santo. Y me quiero detener en esto un poco, porque dice que para eso vinieron los apóstoles de Jerusalén, subieron de Jerusalén a Samaria, para imponer las manos sobre los creyentes y que estos recibieran el Espíritu Santo. Ahora, como lo expliqué la semana pasada, esa clase de ministerios ha caducado. Se terminó, se cerró con el tiempo del canon que se cierra. Con el último libro escrito por Juan, se cierra este ciclo y se da inicio a otro ciclo. Entonces nosotros hoy no imponemos la mano para que reciban el Espíritu Santo. Primero, porque el Espíritu Santo se recibe inmediatamente que nosotros confesamos a Cristo como Salvador. En ese momento recibimos el don del Espíritu. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo en nosotros? Porque tiene una función específica el Espíritu Santo. Primero, sirve para traernos a memoria lo que leemos en las Escrituras. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor, la palabra de Dios, que nosotros olvidamos, que registramos, pero archivamos en nuestro cerebro. Pues el Espíritu Santo, su labor es traer a memoria lo que leemos. Por eso es importante leer la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, ¿qué nos va a recordar el Espíritu? Entonces el Espíritu Santo trae memoria. Segundo, el segundo trabajo y ministerio, más ministerio que trabajo del Espíritu Santo, es iluminar la palabra, no revelar. Recuérdense que la revelación fue progresiva por aproximadamente 1600 años. Desde cuando Moisés empezó a escribir el Pentateuco hasta el último libro que es escrito por Juan, hay una revelación progresiva de más aproximadamente 1600 años. Pero esta revelación se termina, se cierra cuando se escribe el último libro que forma nuestra Biblia, que es el Apocalipsis. Ahora, de esta manera se da inicio a otro ministerio que es el Espíritu Santo, y es el inicio del ministerio de iluminación. Iluminación literalmente significa traer a la luz lo que está en la oscuridad, o proveer luz a algo que está en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nosotros leemos el texto, estudiamos el texto, meditamos el texto, y el Espíritu Santo empieza a darnos a nosotros la interpretación de lo que el texto quiere decir. Por supuesto que usando todo un mecanismo de interpretación, pero en todo ese mecanismo de interpretación, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de iluminación. Aquellas cosas que nosotros no entendemos, debemos orar fervientemente al Espíritu de Dios para que nos la recuerde. Esto es después de que la revelación es concluida. Pero ahora estamos hablando de una revelación en progreso. Por eso es que cuando los apóstoles vienen y ponen las manos sobre los hermanos en Samaria, esto recibe el don del Espíritu Santo, el don que les da, les capacita para entender los misterios de Dios. Así que, hermanos, no debemos de confundir revelación con iluminación. De hecho, hoy no existen las revelaciones, no existen más esta clase de cosas.
Pero viendo Simón, veamos el error de Simón. El error de Simón está en pensar que el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se recibe por dinero. Allá en los 90, acá en Toronto, yo me recuerdo bien, yo tenía como unos 3, 4 años de vivir acá en la ciudad, y hubo un movimiento terrible acá en Toronto. Estoy hablando como más o menos de 1992, 93. Muchos pastores empezaron a obligar a sus miembros a que hablaran en lenguas. Y eran lenguas aprendidas. De hecho, hubo una escuela de lengua acá para aprender a hablar en lenguas, acá en Toronto. Y los pastores le murmuraban cosas en el oído a la persona y le decían: repítalo, 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 repítalo. Y de repente la persona se quedaba trabada en su lengua y empezaba a decir Jerusalén. Ese fue un movimiento muy peligroso que hubo en ese entonces. Pues imagínense que Simón está pensando en esto. Yo me imagino que por la mente de Simón pasaron muchas cosas. Él dijo: si yo compro esto que tienen los apóstoles, si yo recibo esto, yo puedo hacer dinero de esto. Voy a montar una escuela de profetas, voy a montar una escuela de adivinos, voy a montar una escuela. Recuérdense que Simón era mago, es decir, venía de un grupo de personas que sabían vender esas cosas. De hecho, Simón había comprado muchas artes mágicas que hacía de algún otro mago mayor que él. Entonces él piensa que lo que está sucediendo en Samaria es un asunto de magia, no un asunto del Espíritu de Dios. Por ende, él puede comprar esto y después venderlo a otra cosa. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, haciendo milagros portentosos con la gente y cobrando por hacer milagros. Además de eso, podía ir a la gente y montar una escuela para que pudieran aprender. Entonces él les imponía las manos y estos podían recibir el Espíritu Santo y pagar grandes cantidades. Haga la matemática. Si por cada persona lograba $100, ¿cuánto podía alcanzar en un día de milagros? Como lo que a veces suena, ¿verdad? Venga esta noche, es una noche de milagros, la noche de la unción donde se derramará el Espíritu Santo. ¿Les parece algo conocido eso? ¿Saben una cosa? Ese es el espíritu de Simón, que más tarde en la historia se conoció como simonía. Simonía significa hacer cosas grandes por amor al dinero. Eso es simonía. Hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, de fe, de esperanza, de gloria, de gracia, de perseverancia, de humildad, de gozo. ¿Acaso no está metido entre ellos el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. 9 características, un fruto. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la verdad. La clave que nosotros encontramos está en el verso 18. Miren cómo dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí está la clave. Cuando él ve lo que está sucediendo, este hombre dice: yo quiero de eso. Solamente una persona que no ha nacido de nuevo no puede darse cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La conversión de Simón fue una conversión racional, intelectual, de la cabeza, pero no fue una conversión del corazón.
humillar a su propia condición caída. Simón ve la obra del Espíritu Santo un medio para conseguir poder. ¿Y qué es lo que da poder al hombre? El dinero. Un hombre no puede tener poder si no tiene dinero. Por eso él sabe que el medio que él necesita para tener poder tiene que volverse rico, porque ahí está la manera. Hermano, el Espíritu Santo le provee la oportunidad a la persona para enriquecer su relación con Dios. El Espíritu Santo le da la oportunidad a la persona para que viva una vida de acuerdo a los estándares del reino de Dios. No para hacerlo un superhéroe, no para darle poderes portentosos, no para hacerlo grande, no. De hecho, el capítulo 6, verso 10 de 1 Timoteo dice esto: el principio de todos los males es el amor al dinero. Miren, hermanos, el principio de todos los males es el amor al dinero. Por eso algunos se extraviaron de la fe. Es decir, una persona que ama el dinero no puede amar a Dios, porque Jesús lo pone: ninguno puede amar a dos señores, porque o ama a uno, aborrece al otro. Entonces, una persona que tiene amor por el dinero, no puede amar a Dios, porque su Dios es el dinero. En el momento de que los samaritanos son bendecidos con la llenura del Espíritu Santo, lo que algunos llaman un segundo Pentecostés. Ahora, piense en Pentecostés. Si este es un segundo Pentecostés, piense lo que sucedió en Pentecostés. Así que no minimicemos la obra que estaba sucediendo en Samaria. Era una obra poderosa. Por eso es que Simón está con la boca abierta. Él no entiende lo que está pasando, porque sus artes mágicas tienen un límite. Pero lo que él está viendo, milagros, prodigios, posiblemente los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos. Yo no sé qué era lo que estaba pasando, porque Lucas no registra lo que está sucediendo. Pero para que un hombre con las artes mágicas como Simón esté boquiabierto, tiene que estar sucediendo algo sobrenatural. Ahora, ¿qué sucede en Jerusalén el día que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles? Y el verso 1 al 4 del capítulo 2 de Hechos, Lucas registra que hubo un estruendo. Hubo un estruendo aparatoso, es decir, era como algo que llamó la atención de miles de personas. Recuérdense que fueron 13,000 personas las que se convirtieron ese día en el sermón de Pedro. Entonces, mínimo tenían que haber habido ahí unas 5,000 personas, reunidas, viendo el espectáculo, viendo lo que estaba sucediendo. Y lo curioso era que habían 13 o 14 diferentes naciones representadas en el grupo, y todos les oían hablar en su propio idioma. Hermano, es que no hay gloria más grande. Y se imagina usted que estos galileos, que en Galilea era una región muy pobre, a tal grado que en Galilea no había ni siquiera escuela rabínica muy importante. Se recuerda cuando Felipe le dice a Natanael: es de Nazaret de Galilea. ¿Qué ha salido de Nazaret? De Nazaret no ha salido nada bueno nunca. Ni un solo profeta ha dado esa ciudad. Felipe dice: mira, ve y ve y oye, eso es todo lo que te pido. Y al final Natanael va con Felipe. Pues esa era Galilea. Galilea era una región que, además de ser un pueblo mixto, era un pueblo con poca educación. Ahí, hermanos, no podían estos galileos, que eran marineros. Esta gente trabajaba en el lago de Galilea pescando, su mayoría.
No tenían cómo saber otros idiomas, pero las 13 o 14 naciones representadas en el grupo los están oyendo hablar en su propio idioma. Un gran milagro ha acontecido. Pero además de eso, hay otro milagro más. Pedro se pone en pie, él solo. Él hace señales, el resto de los apóstoles, porque al principio eran los 11 los que hablaban. Recuerden que ya Judas había muerto para esto. Le hace señales a los 11 y a los 10, y él se para y utiliza las llaves del reino. Esas son las llaves. No es como lo veo hoy en la Iglesia Católica Romana. Pedro es el que lanza el primer sermón el día de Pentecostés. 3,000 personas se convierten. El avivamiento siempre va a ir acompañado de conversiones, pero conversiones genuinas, no conversiones psicológicas, sino conversiones genuinas. Pedro se pone en pie, lanza uno de los más grandes sermones que se han registrado jamás en la vida, un sermón cristológico, centrado en Cristo. Y según presenta este gran sermón, hermanos, 3,000 personas se convierten al Evangelio. Pero hay algo más glorioso. Es muy posible que Pedro hablaba en arameo y todos lo escuchaban hablar en su propio idioma, el mensaje que Dios estaba dando. Eso es lo glorioso. Además de la conversión, porque el milagro más grande que una persona puede recibir es conocer a Cristo como Salvador. Ese es el milagro más grande que una persona puede recibir. Entonces, en ese día hubieron 2 milagros. Uno, que no necesitaron traductores para traducirle a toda esa gente, sino que el Espíritu Santo hacía que escuchara cada uno el mensaje en su propio idioma, para que ellos, compungidos de corazón y completamente derrumbados por lo que estaba pasando, aceptaron el mensaje y recibieron a Cristo como Salvador. Hermanos y hermanas, Dios demanda de su pueblo un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón rendido al Evangelio, no a nuestras ideas, no a nuestros pensamientos, no a nuestras intenciones de lo que debería de ser la iglesia o lo que debería de ser el Evangelio. No, el Evangelio no se acomoda a las ideas de ningún ser humano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no son ideas de las personas. El Evangelio es algo que nace en nuestro corazón. Hermanos, Dios demanda de su pueblo un corazón sencillo, humilde, pero rendido a Cristo, rendido a la obra del Señor. Cuando vemos desde la perspectiva de Dios el pecado que Simón comete, hermano, es gravísimo. Es gravísimo. Está queriendo comparar a Dios. ¿Se imagina la gravedad del caso? Está queriendo comprar el don de Dios por dinero. Simón ha ofendido la gloria de Dios, ha ofendido la santidad de Dios, ha ofendido la omnipotencia de Dios. Simón ha ofendido a Dios en todo su carácter, en todo lo que Él es. Hermanos, yo me preocupo mucho por los predicadores del Evangelio y la prosperidad, porque estos tienen el espíritu de Simón, la filosofía simonía desde la que nos gobierna ellos, porque ven en la iglesia un medio de volverse millonarios, de volverse ricos. Pero la palabra de Dios nos enseña que el principio de todos los
diciendo que ser rico es pecado. No, hermano, no se trata de ser rico o ser pobre. El Evangelio no se trata de eso. Se trata de quién gobierna nuestro corazón. Una persona puede ser multimillonaria y a la vez tener un corazón de siervo. Hay personas pobres y miserables que son más orgullosos que el diablo, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. Se trata de ver lo que está pasando. Hermanos, ¿sabe qué es lo más grave de todo esto? Que Simón redujo la obra de Dios a sus prácticas mágicas. A eso fue lo que redujo. Entonces Pedro, enojado, me imagino, pero súper molesto, le dice, mira el verso 19, dice, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta ahí tenemos la primera parte. La segunda parte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Pedro está yendo a la yugular, Pedro está yendo a la memoria del asunto. Pedro le está diciendo, tu corazón está podrido. Es tu corazón el que está mal. Hermanos, vuelvo y repito. Jesús dice en Lucas capítulo 10, verso 7, no se provean ustedes de alforja, ni de túnica, ni de nada, porque así como ustedes dan de gracia el Evangelio, ustedes deben de recibir de gracia. Recuerden este asunto. No se trata de que el pastor vive del aire y que no se le va a dar su sueldo correcto, algo que le dé lo suficiente para sostenerse. Lo que Jesús no está diciendo es cobren por eso. O sea, si recibe, bueno, si no recibe, sigue haciendo la obra de Dios, porque al final Dios nunca dejará sin provisión a sus siervos. Pero Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 9, verso 4, yo dice, he recibido de ustedes y espero seguir recibiendo de ustedes. Y él está hablando, en su contexto está hablando de dinero, porque le habían entregado dinero de parte de ellos. Es decir, Pablo, aunque él sabe que de noche él predica el Evangelio, pero de día él trabaja para sostenerse. Porque él mismo dice, yo no quiero ser carga para ninguno de ustedes. Por eso yo trabajo de día y predico de noche. Pero nunca pidió, pero nunca rechazó cuando le daba ofrendas. Hermanos, ni los obreros cobran, ni la iglesia paga por el servicio. Entonces usted dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa con mis ofrendas? ¿Qué sucede? Bueno, usted da de gracia lo que recibe de gracia. No es para pagar al pastor. Si usted está dando ofrendas para pagar el sueldo de este siervo suyo, no lo haga. Porque usted debe dar, porque resulta de gracia. Porque usted ha sido bendecido y por eso es que usted da. La razón por la que damos es por eso. Otra cosa, el día que yo venga y les pida plata descaradamente para mí, ese día, hermanos, confróntenme, porque he perdido el camino, me he salido del camino. Entonces, no se trata de esa doctrina, porque el obrero es digno de su salario. Y cuando digo que es digno de su salario, debe de tener un salario digno para vivir. Es de eso lo que está el consejo que nos da el Señor. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, le dice al Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dice, hombre Pedro, qué bueno, porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que el Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca, sobre esta confesión que has hecho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán
16, verso 16 hasta el 20. Pero del verso 21 al verso 23, Pedro pierde el control, pierde el control y deja que Satanás le mete en su corazón, o por lo menos en sus intenciones. Jesús dice: sin embargo, yo les digo que en muy poco tiempo yo seré entregado a los oficiales de Israel. Y Pedro salta y le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo, que nada de lo que has dicho te acontezca. Y Jesús lo queda viendo, me imagino yo, y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me sirves de tropiezo en la obra que Dios me ha mandado hacer. Entonces Pedro conoce exactamente la obra de Satanás, porque en ese momento Pedro se da cuenta de que las intenciones no eran de él, no es esa falsa compasión que a veces tiene la gente, ¿verdad? No, Satanás detrás de las palabras de Pedro, ¿para qué? Para hacer que el Señor se desvíe del plan de Dios. Entonces, hoy Pedro está viendo que no es Simón. Por eso es que lo llama al arrepentimiento. No es Simón directamente, sino que es Satanás detrás de las palabras de Simón. Por eso es que él, como ya vivió esta experiencia, puede también hablarle directamente. Y le dice: tu dinero perezca contigo, hermanos. Esto es grave lo que Pedro está diciendo, porque con esto Pedro está diciendo, puede ser interpretado como dice el doctor Kistemati, que tu dinero vaya contigo al infierno. Eso es lo que Pedro está diciendo según este escritor, que tu dinero vaya contigo al infierno. ¿Qué es lo que le dice? Veamos en el texto, ¿no? Dice: tu dinero perezca contigo. Eso es lo que Pedro está diciendo. En otras palabras, yo no necesito tu dinero, la iglesia no necesita tu dinero, el Cristo no necesita tu dinero, así que vete con tu dinero al infierno. Porque ahí es donde debes de estar. Y la razón que Pedro le da es: porque has querido comprar el don de Dios. Y el don de Dios se recibe por gracia y bondad de nuestro Dios, no por dinero. Concluyo con esto. Para Pedro y Juan, como lo dice Lucas, Simón no tiene parte ni suerte en este asunto. Verso 21 es lo que dice. Pero todos los que creen en Jesucristo, todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, son librados de la maldición de la simonía. Somos librados del castigo eterno. Hemos sido librados de la destrucción eterna y hemos sido injertados. Fíjense bien, hemos sido dejados fuera del pecado y de la maldad y del infierno, y hemos sido injertados en el Hijo, para gloria de Dios el Padre. Hemos sido separados como comunidad de fe, porque nosotros pertenecemos a Cristo. Pero el que no tiene a Jesús está excluido del reino de Dios. Así que en esta tarde, yo lo que quiero que piense es si pertenece usted a Cristo o no. Si no pertenece a Cristo, este es el día que el Señor ha hecho para que pertenezca a Él. Oramos. Dios eterno, Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es vida.